Información impactante filtrada por fuentes de inteligencia militar mantiene al mundo en vilo ante la escena más humillante en la historia política de América Latina. Un video secreto, grabado desde el interior del Palacio de Miraflores, muestra a Delcy Rodríguez, la mujer anteriormente conocida como la jefa del régimen, rindiendo cuentas de manera sumisa ante Laura Dogu, la poderosa representante del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es una negociación diplomática ordinaria, sino la rendición absoluta de una derrotada ante su vencedor. En la grabación de más de 15 minutos se observa a una Delcy temblorosa, sva empapada en sudor, intentando justificar la inmensa red de activos que ella y su hermano Jorge Rodríguez controlan. Esta escena ocurre en la misma oficina donde apenas hace unas semanas Nicolás Maduro bailaba salsa con arrogancia ante las cámaras nacionales, mientras Delcy intenta salvar su vida entregando a toda la estructura criminal. En el Centro de Detención Federal de Brooklyn, en Nueva York, el exdictador Nicolás Maduro atraviesa las horas más erráticas de su existencia. Informes internos revelan que Maduro ha perdido por completo el juicio. Ya no es el hombre indestructible de los discursos populistas. En una celda de apenas 2 metros cuadrados, oscura y gélida, Maduro grita frenéticamente día y noche. Ha destrozado todo lo que está a su alcance, llegando incluso a autolesionarse e intentar morder su colchón en medio del delirio. Sus alaridos resuenan por los pasillos de la prisión, donde los guardias estadounidenses ni siquiera se molestan en responder debido a la barrera del idioma, creando una ironía cruel para quien una vez trató a una nación entera como su colonia personal. El colapso de este imperio del crimen no se limita a la pérdida del poder, sino a la corrupción de una escala sin precedentes que acaba de ser revelada. Si bien los informes iniciales hablaban de 100,000 millones de dólares, las investigaciones profundas del Departamento de Justicia han descubierto una verdad mucho más aterradora. La cifra real ha escalado hasta $1 billón. Se trata de una suma colosal saqueada del petróleo, el oro y operaciones de lavado de dinero internacional, suficiente para sostener a todo el continente durante décadas, pero que fue robada por la familia Maduro y sus aliados. Este dinero fue dispersado a través de miles de empresas fantasma y bóvedas secretas que conectan el Palacio de Miraflores con las reservas del Banco Central de Venezuela. En Miraflores, la presencia de Laura Dogu confirma que ahora los Estados Unidos son los dueños reales del juego. Delcy Rodríguez se esfuerza por detallar la lista de 520 funcionarios de alto rango dentro del cartel de los soles para obtener una mínima esperanza de supervivencia. Ella presenta pruebas de sus comunicaciones secretas con Washington desde octubre de 2025 a través de canales en Qatar para coordinar la captura del 3 de enero. La humillación de la jefa es el precio de traicionar a su propio jefe para buscar una salida personal. El mundo es testigo de un colapso en cadena, donde la lealtad es devorada y el poder se negocia con traición en el corazón del palacio de los dictadores. El rastro del dinero que Delcy Rodríguez está entregando en sus informes a Laura Dogu ha dejado boquiabiertos incluso a los analistas más cínicos de Wall Street y el Tesoro estadounidense. No estamos hablando simplemente de cuentas bancarias ocultas, sino de una arquitectura financiera paralela que succionó la riqueza de 30 millones de venezolanos durante más de 2 décadas. Las pruebas presentadas en el video de Miraflores detallan cómo el régimen desvió fondos a través de una red de criptomonedas y bancos en paraísos fiscales que operaban bajo el amparo de potencias extranjeras. El monto del saqueo, ahora confirmado en $1 billón, representa una cifra tan astronómica que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones del continente sumadas. Los expertos geopolíticos señalan que este dinero no solo se usó para el lujo personal de la élite chavista, sino para financiar operaciones de desestabilización en toda la región, comprando voluntades y silenciando a la oposición con maletines llenos de billetes de $100.
La humillación de Delcy es total cuando, con manos temblorosas, entrega los códigos de acceso a las carteras digitales que contienen los secretos de la familia Maduro. Se dice que el contenido de estos archivos revela que el 95% de las reservas de oro del país, que oficialmente deberían estar en las bóvedas del Banco Central, han sido fundidas y trasladadas ilegalmente a búnkeres privados en el extranjero. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el contraste es desgarrador. La revelación de esta cifra ha provocado una ola de indignación sin precedentes que ha sobrepasado los niveles actuales de tensión. Las masas, al enterarse de que cada familia venezolana podría haber vivido como la realeza con lo robado, han rodeado los edificios gubernamentales no solo con consignas, sino con una furia contenida que amenaza con incinerar lo que queda del antiguo poder. La jefa, consciente de que su única protección es la bandera de las barras y las estrellas que ahora ondea simbólicamente sobre el despacho presidencial, no tiene más remedio que seguir delatando a sus antiguos cómplices. En el corazón de esta traición se encuentra el clan Rodríguez. Jorge Rodríguez, el estratega psicológico del régimen, está siendo señalado como el cerebro detrás de esta capitulación. Se rumorea que los hermanos Rodríguez ya tenían pactada su inmunidad desde finales de 2025, dejando a Maduro solo en su paranoia antes de su captura. Mientras Delcy habla, su hermano coordina desde las sombras la entrega de los últimos reductos de resistencia militar. La desbandada es total. Generales que juraban lealtad eterna al socialismo del siglo XXI están ahora cruzando las fronteras con identidades falsas. Pero la inteligencia estadounidense, gracias a la información de Delcy, los está interceptando en tiempo real. Se reporta que más de 120 altos mandos militares han sido capturados en menos de 48 horas en diversos aeropuertos internacionales, todos con maletas llenas de joyas y documentos de propiedad de mansiones en Europa. La situación de Diosdado Cabello es aún más dramática. El hombre que se consideraba el muro de acero del chavismo se encuentra ahora escondido en un sistema de túneles secretos construidos debajo del fuerte Tiuna. Informes de inteligencia sugieren que Cabello está sufriendo ataques de pánico severos, disparando su arma al aire ante cualquier ruido sospechoso y acusando a sus propios guardaespaldas de ser agentes encubiertos de la CIA. La paranoia es tan extrema que ha ordenado la ejecución sumaria de cualquiera que intente acercarse a su refugio, convirtiéndose en un animal acorralado que sabe que su cabeza tiene un precio de 50 millones de dólares. El vacío de poder es absoluto, y mientras la jefa rinde cuentas en el palacio, el resto del régimen se desintegra en una carnicería interna por ver quién se entrega primero para evitar el mismo destino que Maduro en Nueva York. La estructura que parecía invencible se ha revelado como un gigante con pies de barro, sostenido únicamente por el miedo y un dinero que ahora está volviendo a sus legítimos dueños bajo la supervisión de Washington. La humillación que emana de las paredes de Miraflores ha alcanzado niveles que ningún analista internacional pudo haber previsto en sus proyecciones más pesimistas. El video de Delcy Rodríguez frente a Laura Dogu revela un momento de quiebre absoluto cuando la jefa, con la voz entrecortada y los ojos fijos en el suelo, comienza a desglosar la ubicación exacta de las cámaras acorazadas ocultas bajo los túneles del metro de Caracas. No se trata solo de lingotes de oro, sino de una reserva estratégica de más de 800 toneladas de oro puro que fueron declaradas desaparecidas hace 10 años. Mientras Delcy habla, se ve obligada a firmar documentos de transferencia de propiedad que devuelven estos recursos a un fideicomiso controlado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La tensión en la sala es tan densa que se puede percibir el pánico de los pocos guardias que quedan, quienes observan cómo su antigua líder entrega la soberanía nacional a cambio de una promesa de no ser extraditada a una prisión de máxima seguridad. La magnitud del saqueo financiero que Delcy está confesando asciende a cifras que desafían la lógica económica global.
Ella detalla cómo el régimen manipuló el sistema cambiario para generar una deuda ficticia de 550 mil millones de dólares con empresas estatales chinas y rusas, dinero que en realidad terminaba en cuentas personales en los Emiratos Árabes Unidos. Esta revelación ha provocado que en cuestión de horas el gobierno de Pekín retire discretamente a sus últimos asesores técnicos de las refinerías de petróleo, dejando al país en un colapso energético total. La infraestructura que una vez fue el orgullo de la región, ahora es solo un esqueleto de hierro oxidado, mientras que los activos robados por el clan Rodríguez podrían haber reconstruido la nación entera 7 veces. La furia en los barrios populares, antes bastiones del chavismo, ha estallado en una rebelión sin precedentes donde la gente ha comenzado a desmantelar las estatuas de bronce de los antiguos líderes para vender el metal por comida. Mientras tanto, en la prisión de Brooklyn, la degradación de Nicolás Maduro ha llegado a un punto de no retorno. Los informes médicos filtrados indican que el exdictador ha entrado en una fase de psicosis aguda. Se dice que en su delirio, Maduro intenta dar discursos a las paredes de concreto, ordenando detenciones imaginarias de los fantasmas que lo persiguen. Los guardias reportan que ha comenzado a dibujar mapas de Venezuela con su propia sangre en el suelo de la celda, marcando los lugares donde enterró tesoros que ya no existen. Su negativa a ingerir alimentos que no hayan sido probados primero por un catador, un lujo que obviamente no tiene en una cárcel estadounidense, lo ha dejado físicamente irreconocible. Aquel hombre que se jactaba de su fuerza y resistencia ahora es una sombra encogida que llora amargamente cuando las luces de la prisión se apagan, enfrentando el silencio aterrador de su propia conciencia y la soledad absoluta de quien fue abandonado por todos sus aliados. El colapso de la cadena de mando militar es el clavo final en el ataúd del régimen. Delcy ha entregado las coordenadas de los búnkeres de comunicaciones rusos situados en la frontera, lo que ha permitido a las fuerzas especiales realizar intervenciones quirúrgicas sin disparar una sola bala. Los generales venezolanos, al verse descubiertos, han iniciado una guerra fratricida por los últimos restos de influencia. Se reportan enfrentamientos armados dentro de la academia militar entre facciones que quieren rendirse y aquellas que temen por su vida. La jefa, en un acto de cinismo puro, ha proporcionado incluso los números de serie de los sistemas de defensa aérea, desactivándolos remotamente desde una computadora en el palacio. La traición es tan profunda que incluso los servicios de inteligencia de Cuba han cortado toda comunicación, dejando a sus agentes en territorio venezolano a merced de la justicia popular. El tablero geopolítico se ha inclinado definitivamente y lo que queda es solo el rastro de una vergüenza histórica grabada en video para la posteridad. La revelación más escalofriante que Delcy Rodríguez ha puesto sobre la mesa de Laura Dogu no es solo el dinero, sino el mapa detallado de la operación exterminio. Según los documentos entregados, el régimen no solo saqueó las arcas públicas, sino que industrializó la represión mediante un software de inteligencia artificial comprado a potencias autoritarias para rastrear y eliminar a cualquier ciudadano que expresara una opinión disidente en redes sociales. Delcy, en un intento desesperado por desvincularse de los crímenes de lesa humanidad, ha entregado las identidades de los 3.400 agentes extranjeros que operaban las salas de tortura en los sótanos de El Helicoide y La Tumba. Esta información ha permitido que las fuerzas de coalición internacional inicien detenciones masivas en los hoteles de lujo donde estos agentes intentaban esconderse antes de huir del país. La frialdad con la que la jefa describe los métodos de asfixia y persecución política ha dejado una marca imborrable en los registros de la justicia internacional, confirmando que el Palacio de Miraflores funcionaba más como el centro de mando de una corporación criminal que como una sede de gobierno. En cuanto a la riqueza oculta, las cifras han vuelto a dar un salto que desafía cualquier cálculo previo. Delcy
ha confesado la existencia de una flota de 18 superpetroleros fantasma que navegan por los océanos con transpondedores apagados, cargando un valor estimado de 750.000 millones de dólares en crudo robado y oro líquido. Estas naves, que operan bajo banderas de conveniencia, son ahora el objetivo de una persecución naval sin precedentes en el Caribe y el sudeste asiático. El rastro del dinero lleva también a las profundidades de la selva amazónica, donde el régimen habría construido búnkeres de concreto reforzado para almacenar palés de billetes de alta denominación y diamantes de sangre extraídos ilegalmente del arco minero. Se estima que el valor total del botín acumulado por la cúpula madurista durante las últimas 2 décadas podría alcanzar la cifra inimaginable de 2 billones de dólares, una cantidad que supera la riqueza combinada de las 5 familias más ricas del mundo. Mientras tanto, la situación de Nicolás Maduro en el sistema penitenciario de los Estados Unidos se ha vuelto un espectáculo de degradación humana. Fuentes cercanas a la oficina del alguacil en Nueva York informan que el exdictador ha perdido más de 30 kilos en menos de un mes. Su apariencia es la de un hombre que ha sido despojado de su divinidad artificial. Maduro pasa las horas sentado en el suelo, con la mirada perdida, murmurando los nombres de sus antiguos generales y preguntando por qué no han llegado los aviones extranjeros a rescatarlo. Su desesperación es tal que ha intentado sobornar a los guardias ofreciéndoles castillos en Venezuela y concesiones petroleras inexistentes, solo para recibir a cambio el silencio absoluto de la ley estadounidense. Los expertos en psicología forense señalan que Maduro está sufriendo un colapso de identidad al darse cuenta de que sin el uniforme y el micrófono no es más que un reo común enfrentando cargos que podrían mantenerlo tras las rejas por 5.000 años de condena acumulada. En las calles de Venezuela, el vacío dejado por la tiranía está siendo llenado por un sentimiento de urgencia y justicia. La información proporcionada por Delcy sobre la red de suministros médicos que el régimen mantenía oculta para su uso exclusivo ha provocado que la población civil tome el control de los almacenes militares. Allí se han descubierto toneladas de medicinas vencidas y equipos quirúrgicos de última generación que nunca llegaron a los hospitales públicos, mientras miles de ciudadanos morían por falta de insumos básicos. Esta nueva evidencia de crueldad sistemática ha terminado por sepultar cualquier rastro de nostalgia por el pasado. El video de la rendición de Delcy es ahora proyectado en pantallas gigantes en las plazas públicas, sirviendo como un recordatorio constante de que la lealtad entre delincuentes es una ilusión que se desvanece ante la primera señal de peligro real. La jefa, sentada frente a Laura Dogu, ha firmado su sentencia de muerte política, pero ha asegurado que el resto de la estructura caiga con ella en una caída libre hacia el basurero de la historia. La humillación que se respira en el video de Miraflores ha alcanzado un punto de degradación que redefine la palabra traición en los anales de la política global. En las imágenes más recientes se observa una Delcy Rodríguez que ha perdido toda su altivez, sentada en una silla plegable de madera frente a una Laura Dogu que ni siquiera se digna a mirarla a los ojos mientras revisa los expedientes. El nivel de sumisión es tal que Delcy, la mujer que una vez desafió a las potencias del mundo, ahora se ve obligada a servir café a los asesores estadounidenses mientras detalla, uno por uno, los nombres de los testaferros que movieron más de 5 billones de dólares a través de bancos en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Esta cifra, que ha escalado a niveles estratosféricos, confirma que el saqueo de Venezuela no fue un simple caso de corrupción, sino un plan de desvalijamiento total diseñado para dejar a la nación en la miseria más absoluta mientras la élite se repartía el botín. La jefa está entregando información sobre la ubicación de las cuentas secretas de los hijos de la pareja presidencial, revelando que poseen propiedades de lujo y flotas de yates en puertos donde se creían intocables. Mientras Delcy habla, Laura Dogu
marca con un bolígrafo rojo los nombres de aquellos que serán capturados por la Interpol en las próximas 24 horas. La traición ha llegado a un punto tan oscuro que Delcy ha proporcionado las claves de encriptación de los teléfonos privados de su propio hermano Jorge Rodríguez, quien se rumorea que ha sido interceptado mientras intentaba cruzar la frontera hacia un tercer país escondido en un contenedor de suministros médicos. La caída de los Rodríguez, los gemelos del mal que sostuvieron el andamiaje psicológico del régimen, es la señal definitiva de que el barco se ha hundido y las ratas están devorándose entre sí para no ahogarse. En la prisión federal de Brooklyn, la noticia de la traición de Delcy ha llegado a oídos de Nicolás Maduro, provocando una reacción de violencia inaudita. Los informes indican que, al enterarse de que su mano derecha estaba rindiendo cuentas ante los estadounidenses, Maduro sufrió un brote psicótico de tal magnitud que tuvo que ser reducido por 8 oficiales de seguridad. El exdictador gritaba que Delcy era un agente de la Agencia Central de Inteligencia desde el principio mientras intentaba morder las rejas de su celda hasta romperse los dientes. Su estado mental es ahora el de un animal herido que ha perdido toda conexión con la realidad. Ha comenzado a arrancarse el cabello y a golpear su cabeza contra las paredes de concreto, dejando manchas de sangre que los guardias ya no se molestan en limpiar, considerándolo un caso perdido de demencia criminal avanzada. La respuesta internacional ante estas revelaciones ha sido de un repudio total. Los antiguos aliados en Moscú y Teherán han emitido comunicados distanciándose por completo, alegando que nunca conocieron la magnitud de las actividades ilícitas de Maduro y que fueron engañados por la retórica revolucionaria. Es un abandono geopolítico sin precedentes. Rusia ha ordenado la retirada inmediata de sus buques de guerra de las cercanías de las costas venezolanas, dejando el espacio libre para que la cuarta flota de los Estados Unidos establezca un bloqueo total y supervise la recuperación de los activos robados. En Miraflores, Laura Dogu ha dado un ultimátum a Delcy. O entrega el código maestro del sistema de radares de largo alcance instalado por los iraníes, o será trasladada de inmediato a una celda contigua a la de Maduro en Nueva York. La imagen final de esta parte del video muestra a una Delcy sollozando sin control, firmando su propia sentencia de muerte política, mientras el mundo observa el fin de una era de terror y el comienzo de un juicio histórico que no dejará piedra sobre piedra. El capítulo final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con las lágrimas de traición de quienes alguna vez se creyeron dueños del destino de una nación entera. El video en el Palacio de Miraflores llega a su clímax cuando Delcy Rodríguez, totalmente quebrantada, entrega el último y más oscuro de los secretos, la ubicación del servidor central que contiene el registro de cada soborno, cada asesinato por encargo y cada gramo de cocaína que salió de las costas venezolanas bajo la protección del Estado. Este archivo, denominado el Libro de la Sombra, revela que la cifra total del saqueo no es de 1 ni de 2 billones, sino que alcanza la cifra astronómica de 10 billones de dólares acumulados en un entramado que involucra a 3 continentes. Es una cantidad de dinero tan inmensa que su sola recuperación podría estabilizar la economía de todo el hemisferio occidental durante el próximo siglo. La jefa, al entregar esta llave digital, firma el acta de defunción de todo el movimiento que ella misma ayudó a construir, convirtiéndose en la testigo protegida más custodiada del planeta, mientras su imagen de poder se desvanece en el aire viciado del palacio. Mientras la información fluye hacia Washington, el destino de Nicolás Maduro en su celda de aislamiento ha alcanzado un nivel de horror casi cinematográfico. Los reportes finales indican que el exdictador ha perdido por completo el uso de la razón y el lenguaje
Maduro ya no grita ni golpea las paredes. Ahora permanece en un estado catatónico, convencido de que sigue gobernando un país que ya lo ha olvidado. Se dice que los médicos de la prisión han tenido que intervenir para alimentarlo por vía intravenosa, ya que el antiguo líder se niega a comer, asegurando que cada ración está impregnada con un veneno invisible enviado por los fantasmas de sus víctimas. La caída de Maduro es la lección más cruda para los dictadores del mundo. El poder absoluto termina siempre en la soledad más absoluta, en una habitación de concreto donde el eco de las propias mentiras es el único compañero de celda. Su nombre ha pasado de ser temido a ser una nota al pie de página en los manuales de psiquiatría criminal de los Estados Unidos. En el territorio venezolano, el cambio es total y absoluto bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional. Las fuerzas especiales estadounidenses, guiadas por los datos de Delcy, han logrado desmantelar el 100% de la estructura del cartel de los soles en menos de 72 horas. Los generales que no lograron huir están siendo trasladados en aviones militares hacia bases en el Caribe para enfrentar juicios sumarios. La bandera nacional vuelve a ondear sin las manchas del partidismo, mientras los expertos del Departamento del Tesoro comienzan el proceso de repatriación de los 10 billones de dólares robados. La magnitud del cambio es tan profunda que la historia de Venezuela se dividirá para siempre en antes y después de la caída de la jefa. El video de su humillación ante Laura Dogu no es solo una prueba judicial, es el símbolo del fin de una era de oscuridad que casi devora el corazón de América del Sur. Finalmente, el mundo observa este desenlace como una advertencia geopolítica sin precedentes. La caída de la cúpula madurista y la entrega de sus secretos por parte de Delcy Rodríguez han provocado un efecto dominó que está haciendo temblar a otros regímenes autoritarios en la región y más allá. Washington ha demostrado que no hay búnker lo suficientemente profundo ni cuenta bancaria lo suficientemente oculta que pueda proteger a quienes deciden declarar la guerra a la libertad y a la decencia humana. La jefa, ahora una sombra de lo que fue, pasará el resto de sus días en un lugar no revelado, viviendo con la marca de la traición en su frente. Mientras tanto, Venezuela inicia su reconstrucción con el peso de saber que su libertad costó la exposición de la corrupción más grande jamás registrada en la historia de la humanidad. El drama ha terminado. Las luces del Palacio de Miraflores se apagan para el chavismo y se encienden para una nueva justicia que no tendrá piedad con los restos del naufragio dictatorial.